En un siglo marcado por guerras, ideologías extremas y regímenes totalitarios, surgió una voz que desafió al mundo a pensar de manera diferente. Hannah Arendt, filósofa, escritora y testigo del siglo XX, nos dejó un legado que sigue resonando hoy. Su pensamiento abarcó desde la naturaleza del poder y la política, hasta la condición humana y la naturaleza del mal. Arendt nos enseñó a cuestionar y a no aceptar las verdades absolutas. Su legado sigue siendo una guía en tiempos de incertidumbre. En este documental exploraremos su vida, su obra y su impacto duradero. Acompáñanos en este viaje a través del pensamiento en tiempos oscuros. Hannah Arendt nació en Alemania en 1906. Desde joven mostró una mente brillante, estudiando filosofía con los grandes pensadores de su época. Pero su vida cambiaría con la llegada del nazismo. Perseguida por su origen judío, huyó primero a Francia y luego a Estados Unidos, donde reconstruyó su vida y su pensamiento. En Nueva York, Arendt se dedicó a escribir y publicar obras que influirían profundamente en la filosofía política. La experiencia del Holocausto marcó su pensamiento, llevándola a reflexionar sobre la naturaleza del mal y la responsabilidad individual. A lo largo de su vida, Arendt participó en numerosas conferencias y entrevistas, compartiendo sus ideas con el mundo. Su legado perdura, recordándonos la importancia de pensar críticamente en tiempos oscuros. Su primer gran obra, Los orígenes del totalitarismo, fue un análisis devastador de los regímenes de Hitler y Stalin. Para Arendt, el totalitarismo no era solo represión, sino una maquinaria que destruía la individualidad y la capacidad de pensar. Su trabajo nos alertó sobre los peligros de la propaganda, la manipulación y el control absoluto del poder. Arendt también exploró cómo estos regímenes utilizaban el terror para mantener el control, y cómo la ideología totalitaria buscaba transformar la realidad y la naturaleza humana. Su análisis nos mostró que el totalitarismo no solo se basa en la fuerza bruta, sino en la manipulación sistemática de la verdad y la realidad. La obra de Arendt sigue siendo una advertencia poderosa sobre los peligros del totalitarismo en cualquier época. En 1961, Arendt cubrió el juicio de Adolf Eichmann, un burócrata nazi acusado de crímenes de guerra. Su conclusión fue impactante. Eichmann no era un monstruo, sino un hombre común que actuó sin cuestionar órdenes. Así nació su concepto de la banalidad del mal, el peligro de dejar de pensar y simplemente obedecer. Arendt observó que la obediencia ciega y la falta de pensamiento crítico permitieron que atrocidades inimaginables se llevaran a cabo. La resistencia y la desobediencia civil se convirtieron en actos de valentía que Arendt valoraba profundamente. Su trabajo sigue siendo una advertencia sobre los peligros de la conformidad y la importancia de cuestionar la autoridad. La banalidad del mal sigue siendo un concepto relevante hoy en día, recordándonos la necesidad de pensar críticamente y actuar con conciencia. Hasta su muerte en 1975, Hannah Arendt reflexionó sobre la política, la moral y la importancia del pensamiento crítico. Su legado sigue vivo en cada debate sobre democracia, autoritarismo y responsabilidad individual. Pensar, para Arendt, era un acto de resistencia. Sus escritos como La condición humana y Los orígenes del totalitarismo siguen siendo estudiados y debatidos en todo el mundo. Arendt nos enseñó que la capacidad de pensar críticamente es esencial para la libertad y la democracia. Su influencia perdura en cada rincón donde se valora el pensamiento independiente. Arendt nos dejó un legado de reflexión y cuestionamiento constante, recordándonos siempre la importancia de no aceptar las cosas tal como son. Nadie tiene el derecho a obedecer. En tiempos oscuros, el pensamiento crítico se convierte en una luz guía. Hannah Arendt nos recuerda que la obediencia ciega es peligrosa y que debemos cuestionar y reflexionar. Su legado nos inspira a mantenernos firmes en nuestras convicciones y a luchar por la verdad y la justicia. En un mundo lleno de incertidumbre, su voz resuena como un faro de esperanza y sabiduría. Recordemos siempre sus palabras y su valentía. Gap 2S. Aunque Hannah Arendt escribió sobre el totalitarismo y la banalidad del mal en el contexto del siglo XX, su pensamiento sigue siendo relevante en el siglo XXI.
Para entender mejor su impacto en la actualidad, hemos hablado con algunos de los filósofos y académicos más influyentes de nuestro tiempo. Gab2 S. Clip of Contemporary Philosopher Speaking. Arendt nos ofrece herramientas para entender los desafíos políticos y sociales actuales. Su análisis del poder y la responsabilidad individual es crucial en un mundo donde la desinformación y la polarización están a la orden del día. Gab2 S. Clip of Scholar. La idea de la banalidad del mal es particularmente pertinente cuando analizamos cómo las burocracias modernas pueden llevar a la deshumanización. El trabajo de Arendt nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias acciones y las estructuras en las que participamos. Gab2 S. Además, su concepto de la esfera pública y la importancia del discurso libre y abierto son más relevantes que nunca. En una era digital donde la información y la opinión circulan a una velocidad vertiginosa, Arendt nos recuerda la necesidad de un espacio donde el pensamiento crítico y el diálogo puedan florecer. Gab2 S. Clip of Another Philosopher. El legado de Arendt es una llamada a la acción. Nos invita a no ser meros espectadores de la historia, sino a ser participantes activos en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Gab2 S. En resumen, el trabajo de Hannah Arendt no solo nos ayuda a entender el pasado, sino que también nos guía en el presente y nos prepara para el futuro. Sus ideas siguen siendo una fuente de inspiración y un recordatorio de la importancia del pensamiento crítico, la responsabilidad individual y el compromiso con la verdad y la justicia. Gab2 S. Mientras continuamos enfrentando desafíos globales, desde el cambio climático hasta la injusticia social, el legado de Arendt nos proporciona una brújula moral. Su voz a través de sus escritos y el impacto que ha tenido en generaciones de pensadores sigue siendo un faro en tiempos de oscuridad. Gab3 S. Clip of Final Scholar. Arendt nos dejó un legado de valentía intelectual y moral. En un mundo lleno de complejidades, su trabajo nos ayuda a navegar con integridad y propósito. Gab2 S. Así, al cerrar este capítulo, recordemos que el pensamiento de Hannah Arendt no es solo una reflexión sobre el pasado, sino una guía vital para el presente y el futuro. Sus enseñanzas nos invitan a ser vigilantes, a cuestionar y a mantenernos firmes en la búsqueda de la verdad y la justicia. Gab3 S. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del legado de Hannah Arendt. Hasta la próxima.